Que el Señor le bendiga. Dios y su misericordia y nos mantiene. Mientras adorábamos al Señor, yo meditaba y decía, ¿cómo se siente el corazón de una madre o de un padre cuando ve a su hijo ministrar alabanza aquí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo hace sentir cuando ve que su hijo está de lleno involucrado en los aspectos del Señor? Me imagino que se hincha el corazón de emoción, de alegría, de gozo. Y ese es el resultado de su convicción. Es el resultado de lo que usted ha inculcado. Es el resultado de que otros, quizás abuelos, bisabuelos, han inculcado en la vida de su hijo, de su nieto. Y es triste ver cómo otros padres de familia que han vivido en el evangelio y sus hijos andan por otros rumbos, también es producto de la falta de convicción. Conocí una hermana, tenía 2 hijos, hermanas de una iglesia, crecidos en la iglesia. Pero cuando llegó uno de ellos a sus 15 años, me dice, ¿sabe qué quiere mi hijo de regalo para sus 15 años? Ajá, que lo deje ir al baile del pueblo. ¿Y se lo vas a dejar? ¿Se lo vas a permitir? Sí, me dijo, de todas maneras ya está grande. Ajá. ¿Crees que no te vas a lamentar después? Le decía, ¿sos cristiana y tu hijo de alguna manera estaba en la iglesia? No, me dijo. Su hijo después cayó en drogas, cayó en alcohol y ahora lo único que queda son lamentos. ¿Por qué? Porque también lo malo, los hijos lo heredan de sus padres, de la falta de convicción. Y cuando meditaba en esto, traía a mi memoria una película. Quizás alguno va a decir, este hermano solo viendo películas pasa. No, lo que pasa es que hay películas que le marcan y uno aprende. Yo veo películas pero que me dejen alguna enseñanza o que me hagan reír. Que me hagan reír, porque eso me da tranquilidad, o que me dejen algo. Y esta película, me imagino yo que ustedes la han visto también, se llama El Último Regalo. ¿Quién ha visto esa película? El Último Regalo, amén. Y es una película que habla sobre, la trama es inculcar valores a otra generación. Y se trata de un joven que va a recibir, según él, una herencia de parte del abuelo, una herencia millonaria, pero el abuelo ha dejado una forma como recibir la herencia. Y entonces lo manda a donde un amigo y el cipote va contento, alegre, porque a recoger la plata, a recoger la herencia, pero el amigo lo pone a trabajar y le enseña el valor del trabajo. Y él no quiere y todo, no quiere, murmura y todo, pero al final va a trabajar. Y luego lo delega donde otro amigo, donde otra persona, y le enseña otro valor. Y así sucesivamente hasta que le enseña valores. El cipote ya ha entendido, comprendido, hasta entonces recibe la herencia y él ya sabe qué hacer con la herencia. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esta introducción? Porque el tema que yo hoy traigo es transferencia de bendición para otra generación. Transferencia de bendición para otra generación. Y nos amparamos en el texto, en el capítulo 48 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante. Transferencia de bendición para otra generación. Y vamos a ver la importancia de lo que nosotros podemos transferir hacia otra generación. ¿Qué podemos?
Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Por qué podemos hacerlo? Y dice la Biblia, ¿ya lo tiene? ¿O ya está proyectado? Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y nosotros conocemos esto y vemos lo que está sucediendo después de que Jacob se había encontrado con su hijo José ya en Egipto. Y José llegó a su culmen de la vida, ya estaba en la recta final de su vida, pero era necesario, la costumbre era que el abuelo tenía que bendecir a sus nietos. Y vemos cómo José lleva a sus 2 hijos donde el papá, donde el abuelo, para recibir la bendición de parte de Jacob. Pero notemos que Jacob, ya como dice la palabra, ya era viejo, ya le costaba hasta levantarse de la cama, ya pasaba solo acostado. Mas sin embargo dice que se levantó, se esforzó para sentarse sobre su cama y poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces el primer punto yo le puse: puedo perder la fuerza, pero no mi identidad. Puedo perder la fuerza, pero no la identidad. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Y cómo lo puedo transferir? ¿Y cómo se lo puedo inculcar a otra generación? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para mí? Y notemos y vemos primeramente la importancia quizá del adulto mayor. Hay un área de la ciencia que se llama gerontología. Y la gerontología nació allá por el año 1940. En Inglaterra nació esa ciencia. A raíz de que decía la gente, se creía que los ancianos, los adultos mayores, solo sirven para comprar medicamentos, para ocupar los hospitales, y ese era el rumbo, eso era lo que se creía. Pero dijeron los expertos en Inglaterra, nació esta ciencia, que a los adultos mayores es cierto que consumen bastante medicamento, que se enferman fácilmente y van a los hospitales, pero dijeron, hay que aprovechar todo lo que ellos han ganado a lo largo de la vida y hay que aprovechar para transferirlo a otras personas a través del área social. Y nació la ciencia que estudia, dice que la gerontología, la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque se le da importancia. Muchas veces nosotros al adulto mayor podemos decirle, excluirlo, pero él tiene un cúmulo de experiencia, tiene un cúmulo de sabiduría, de capacidad. ¿Por qué? Porque él ya pasó por donde nosotros no hemos pasado todavía.
Entonces puede ser que el adulto mayor ya le cueste quizás movilizarse, ya le duelen las rodillas, le duele la espalda, le duela no sé qué, pero tiene una capacidad intacta, que es la experiencia, que es lo que él ha aprendido de la vida. Y Jacob tenía esa capacidad, su fuerza ya estaba débil, su capacidad de ¿qué? De movimiento ya era débil. A lo mejor, ya no veía bien, pero su pensamiento, su convicción de quién era Dios para él, eso sí lo tenía intacto. Y eso es lo que nosotros debemos que transmitir a otra generación. Y dice que Jacob, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, mire la identidad: el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo. Nunca se le olvidó quién había sido Dios para él. No se le olvidó de aquel acontecimiento cuando Dios se le apareció y le dio esta promesa. No se le olvidó. Podemos perder la fuerza, podemos perder la vista, podemos perder el oído, pero no perder esa convicción. ¿Quién ha sido Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me liberó el Señor? ¿Quién ha estado conmigo siempre? Y Jacob trajo a memoria para decirle a los hijos, a los nietos: ese es Dios, el que me llamó, el que me dijo estas palabras, el que me dio esta promesa. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. La convicción de Jacob para transmitirlo a sus hijos. Muchas veces nosotros podemos transferir bendición a los hijos, a otra generación, pero otras veces no podemos hacerlo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nosotros le restamos valor a la palabra del Señor. Cuando nosotros le restamos valor a la palabra del Señor y vivimos un evangelio así muy cómodo, y vivimos un evangelio sin convicción. Cuando no le damos importancia, cuando no le damos el lugar que verdaderamente el Señor merece. Cuando a la palabra la dejamos ahí por un lado y nos aferramos a otras filosofías. Le estamos restando importancia y eso es lo que vamos a transferir a nuestros hijos. Pero si nuestra convicción está segura, se mantiene, ¿quién es Dios para mí? ¿Dónde están las promesas del Señor? Eso vamos a transmitir y eso va a ser, y ese va a ser el evangelio de otra generación. A veces, lo que se vislumbra, hermanos, con base a estudios hace un tiempo, yo les conté que había ido a un seminario donde se hizo un estudio a la juventud de El Salvador. ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Y entre lo que detalló ese estudio es que muchos de los jóvenes se van. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no es enseñada como debe de ser. Y ellos, a través de la tecnología, a través de internet, se informan mejor por internet que por lo que se transmite a través de la palabra. Entonces creen más lo que leen en internet y en otras fuentes que lo que se predica. Es una de las áreas, con base a estudios, ¿por qué se van los jóvenes?
Y hay otros puntos más. Entonces yo digo, si nosotros no transmitimos un evangelio convincente, que verdaderamente lo creamos nosotros, eso vamos a transmitir. Un evangelio así, sin entrega. Un evangelio así, sin tanta convicción. Que me da lo mismo ir al culto como no ir. Me da lo mismo servir como no servir. Me da lo mismo orar como no orar. Eso vamos a transmitir. Eso vamos a transmitir. Y por eso decía, ¿cómo se siente usted como padre de familia, madre de familia, cuando ve a sus hijos adorando? Pero adorando así, con convicción. Me gusta ver a los niños cuando se postran a adorar, cuando lloran delante de la presencia del Señor. Es fruto de su convicción. Es fruto de su convicción. Es fruto de su entrega. Pero también aquel niño, aquel joven que no quiere venir a la iglesia, que hay que forzarlo. A mí me da mucha tristeza. Hace unos días, no, el año pasado parece, sí, el año pasado, le celebraron el cumpleaños a uno de mis sobrinos. Y sobrino, hijo de una sobrina. O sea, sobrino en segundo grado. Y mi sobrina no iba a la iglesia. E hicieron un culto. Y a la hora del pastor dijo, vamos a orar por el cumpleañero. El niño se fue a correr y empezaron a correrlo alrededor de la casa porque él no quería que oraran por él. Y estaba cumpliendo, parece que 5 años. Ni siquiera quería el niño que orara. Un niño a sus 5 años no quería que oraran por él. Imagínense usted. ¿Producto de qué? De que la mamá no le había inculcado el principio. La mamá no le había inculcado ese principio. Gracias a Dios, ese día se le hizo el llamamiento a mi sobrina, se convirtió al Señor y hoy el niño está trabajando en una célula y dice, yo me voy porque tengo que estar en la célula. Hermano, nosotros podemos transferir bendición como no podemos transferir bendición a nuestras familias, a nuestros hijos, a través de la convicción. ¿Cómo usted cree en el evangelio? Así van a creer ellos. Cuando yo venía hoy por la mañana y estaba adorando el hermano Adonai y adoraba aquí y todo eso bonito, digo, qué bonito es adorar al Señor. Un día domingo por la mañana, después de toda una semana ajetreada de trabajo, madrugamos al trabajo y vamos corriendo. A 6:30 yo ya estoy en el trabajo. A las 6:30 ya estoy en el trabajo. Y andamos así. Pero cuando llega el día domingo, el día de culto, ay no, allí no quiero ir. Y tal vez el niño quiere venir y usted ahí tranquilamente. ¿Y por qué al trabajo le damos tanta importancia? Y al Señor no le damos el momento por lo menos adecuado. De la manera como nosotros le demos al Señor nuestro tiempo, nuestra adoración, eso los niños lo están aprendiendo. Eso lo están aprendiendo. No, pero yo no le he enseñado eso. Claro que sí, con su actitud, con sus acciones. En vez de venir al ayuno se queda haciendo cualquier cosa. En vez de madrugar para venir al ayuno, no, se quedó durmiendo. ¿Por qué? Porque le dieron las 12, la 1 de la madrugada, con el teléfono celular o viendo otras cosas ahí. Y claro, en la mañana no dan ganas de levantarse. Y el niño tiene tanta energía que se levanta y lo ve dormir. Entonces el niño dice, no. El culto temprano no es importante. El culto no es importante. El culto es allá cuando se puede. Pero Jacob no. Él tenía la convicción. ¿Quién es Dios para mí? El que me ha prometido bendecir. El que me ha prometido bendecir a otra generación a través de mí. Ese Dios para mí, decía Jacob. Ese Dios para mí. Y empezó a recordar y a decirle a su hijo y a sus nietos, ese Dios. Ese Dios. Dije,
Puedo perder la fuerza, pero no la identidad. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién ha sido el Señor para mí? Puedo perder la fuerza, puedo perder la visión, puedo perder el oído, pero no mi identidad. Si no, pregúntele a la hermana Leti si ha perdido la identidad. Me imagino yo que ella pide venir al culto, ¿verdad? Porque no ha perdido la identidad. Porque no ha perdido la identidad. Podemos perder quizás todo lo demás, la energía, pero no la identidad. ¿Quién es Dios para mí? ¿De dónde me ha sacado el Señor? ¿Qué me ha prometido el Señor? Y eso es lo que debemos transmitir a toda persona que nos esté cerca o en la que podamos influenciar nosotros. Puede ser un primo, puede ser un hermano, puede ser un compañero de trabajo. ¿Quién es Dios para mí? Según usted lo crea, así lo va a creer Él. Según usted lo crea, así lo va a transmitir. ¿Quién es Dios para mí? No olvidarlo. Y dice Jacob, versículo 15, dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Mire qué identidad. Mire qué identidad. Ese Dios, ese es mi Dios. ¿Cuál? El Dios que no cambia. El Dios que no cambia. No olvidar quién es Dios para mí. El que fue, el que es y el que será. Y viene Jacob y dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, ese también es mi Dios, dice Jacob. Donde anduvo mi bisabuelo, donde anduvo mi abuelo, donde anduvo mi tatarabuelo, el Dios de ellos, ese también es mi Dios, que no cambia, que permanece para siempre, que está con usted, que ha estado con usted y seguirá estando con usted. Eso es lo que debemos transferir, eso es lo que debemos inculcar a otras generaciones. El Dios que estuvo con mi abuelo, que estuvo con mi papá, que está conmigo, ese mismo Dios va a estar contigo, papito. Ese mismo Dios va a estar contigo. Y eso es lo que debemos transmitir y traer a colación y traer a memoria. Yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Hijo, yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo no me aburre platicar con mi suegro y él cuenta su testimonio. Y siempre que hablamos del evangelio, él saca a memoria de dónde lo sacó el Señor y él llora de emoción y él llora de agradecimiento porque dice: yo andaba perdido, yo estaba sin trabajo, pero el Señor me llamó, el Señor en su misericordia me llamó y ese Dios me ha levantado y ese Dios me ha ayudado. Y él dice mi suegro: y yo no sé qué sería de mis hijos si Dios no hubiera tenido misericordia de mí. Y lo transmite, y si usted habla con él casi siempre habla de eso. ¿De dónde lo sacó el Señor? Y siempre que lo dice, él llora de emoción, él llora de agradecimiento. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde le sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Cómo la misericordia de Dios ha estado conmigo o ha estado con usted? Que usted no ha conocido un mundo de perdición. Usted a lo mejor no ha conocido lo que otros han vivido. Otros han tenido que sobreponerse o salir quizás de una atadura, de un vicio, de una dependencia del alcohol, de drogas o de qué sé yo.
Mas sin embargo Dios lo sacó de ahí y lo puso en un lugar mejor y le cambió y lo transformó. Venía solo, venía triste y Dios le dio compañía, le dio una familia y le cambió su tristeza por alegría. Ese es el Señor que debemos transmitir. La mayoría que hemos venido al Señor en la vida adulta, hemos venido con una vida arruinada, pobre, desastrosa. Arruinados, enfermos emocionalmente, con la familia. Mas sin embargo la misericordia del Señor nos alcanzó y nos transformó y nos cambió y nos ha dado un lugar y una posición diferente. Eso debemos transmitir a otras generaciones, al joven, al niño, al que no le conoce. ¿Quién es Dios para mí? El de ayer, el de hoy y el de mañana, el de siempre, el que nunca le dejó, el que siempre ha estado con usted, el que siempre va a estar con usted. Eso debemos transmitir, y eso transmitía Jacob en sus últimos días, cuando ya estaban para cerrársele sus ojos. Eso le transmitía a otra generación, y eso debemos mantenerlo nosotros, hijos de Dios, siervos de Dios, con convicción, que sabemos en lo que creemos, que mantenemos que lo que hemos aprendido, lo que nos enseñaron, lo que hemos recorrido, debemos transmitirlo, debemos transferirlo. ¿Quién es Dios para mí? Y Jacob viene, no, él fue el Dios de mi abuelo, pero también fue el Dios de mi padre. Y ese Dios es el mío, y ese yo te quiero que conozca, y ese yo te quiero decir que es el Dios que bendice. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? El que no cambia, el que permanece fiel, el que se mantiene firme. Ese es Dios para usted. Mire quién era Dios para Jacob, y por eso le pregunta: ¿quién es Dios para usted? Dice: ¿quién más era Dios para mí? El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Es el Dios que me mantiene. ¿Que lo mantiene cómo? Que lo mantiene como, lo mantiene con vida, lo mantiene con salud, lo mantiene con fuerza, lo mantiene económicamente. El Dios que le alimenta, el Dios que le provee, el Dios que le da. Siempre caemos en el conflicto y muchas veces se mencionan, muchas veces nosotros nos equivocamos y tenemos aquella frase: es que si yo no trabajo no como. ¿Será cierta esa frase? Es que si yo no trabajo no como, por lo tanto no sirvo al Señor, porque si no trabajo no como. Usted no come porque trabaja, usted come porque Dios es grande y la misericordia de Él alcanza y le provee y le da lo necesario y le da que se alimente hasta más de lo que necesita. Es porque la gracia, la misericordia de Él está siempre con nosotros. No es por la fuerza. Tiene un trabajo, una posición en el trabajo. Es que mi habilidad, pues sí, mi físico, ¿verdad? Todo esto, las atribuciones físicas, mi intelecto. ¿Será eso? Es Dios que lo posesiona. Es Dios quien pone la gracia en usted, la habilidad en usted, y le abre la puerta, le abre el espacio, y viene el jefe y se fija en usted y le dice: he pensado en vos, le dice. ¿Quisieras ascender en tu puesto? Te doy otra responsabilidad, ¿qué te parece? Pues sí, ¿verdad? El cuello. No es cuello ni nada, es la gracia del Señor. Y Jacob tenía esa convicción: es el Dios que me mantiene. ¿Cómo? Me mantiene saludable, me mantiene con vida, me mantiene con fuerza, me mantiene en la iglesia, me mantiene cuando estoy triste. Es el Dios que me sostiene, es el Dios que me sostiene, es el Dios que me tiene cuando yo no tengo fuerzas, cuando yo no puedo. ¿Quién cree que interviene? El Señor le toma de la mano
El Señor le toma de la mano y lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene, y luego lo levanta y luego lo vuelve a poner al lugar que había perdido. Aquí está, este es tu puesto, papito, este es tu puesto, hijito. Es el Dios que nos mantiene. Es nuestra fuerza, es esto, es lo otro. Y dice Jacob, no, dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El contexto, ¿quién estaba? Así, literalmente, si nos vamos al contexto, ¿quién estaba manteniendo a Jacob en ese tiempo? Egipto, literalmente. Si nos vamos al contexto, ¿por qué? Porque habían llegado en un tiempo de hambre, habían llegado a Egipto, porque allá había alimento. Entonces, si nos vamos al contexto, quien lo estaba manteniendo en alimentación era Egipto, era el faraón. Pero Jacob no le dio crédito al faraón, al que le había... No es faraón, es Dios. Es Dios que me sostiene, es Dios que me mantiene, es Dios que me mantiene. El crédito, el rédito debe dársele a Dios, porque Él nos ha guardado, Él nos ha contemplado, Él nos ha mantenido. Si no, acuérdese de la cuarentena. Muchos de nosotros se acabaron los ingresos. Se acabaron los ingresos, casi un año. Y perdónenme, pero yo en la cuarentena hasta la panza me creció. Pues sí, como no hacía otra cosa más que comer y descansar. Comer y descansar. Pero me estaba afligiendo que entonces me puse a hacer ejercicio ahí en el jardín de la casa. A la par de la pila, cabal. Entonces, pero le digo, y llegamos, salimos de eso, ¿aguantamos hambre? No. Si nos vamos y vemos el contexto económico, mire, las predicciones no son buenas, hombre. El contexto económico actual no son buenas las predicciones. Con esto de la guerra en Rusia y no sé qué, todo esto, las proyecciones económicas. A veces veo noticias y veía yo, y decían los agricultores, mire, los insumos agrícolas han subido casi el 50%. Un quintal de urea valía $18, hoy vale $33. Y dicen algunos, mire, yo creo que ya no vamos a producir porque ya no tiene cuenta. Y de repente mire, los lácteos han subido de precio. Y mire, los huevos también han subido de precio, y el maíz y el frijol y el arroz y todo ha subido de precio. Hermano, las predicciones no son las mejores. Pero los que creemos en Cristo estamos seguros y sabemos de que vamos a tener lo necesario, porque no dependemos de la economía, sino que dependemos de Cristo. Él es el que nos mantiene, Él es el que nos sostiene, es el que nos da, el que nos provee lo necesario y más de lo necesario. Es ese Dios, y esa convicción debemos transmitirla, debemos creerla, debemos vivirla y debemos transferirla a la otra generación, a su hijo, a su nieto. No sé quién tiene cerca, transfiérale fe, transfiérale convicción, créale al Señor. Mire, aquí nosotros muchas veces, bueno, hoy dijo el pastor, hoy no tenemos tema, hoy es tema libre, pero por lo general este día se hace el tema de consagración de diezmos y ofrendas, y se trae un tema específico para aquellos que les cuesta dar. ¿Por qué? Porque no le creen al Señor. ¿Sabe por qué a algunos les cuesta dar? O a algunos nos cuesta dar lo económico, porque no le creemos al Señor lo suficiente. Y creemos que si yo doy el 10 que me toca, saber cómo le voy a hacer
Y piensa y lo repiensa y a lo mejor agarre, quizás solo sean $10 el diezmo, pero estos $10. Y tiene ese conflicto, pido un sobre o no pido un sobre, o es más, están del sobre en la Biblia. Y al final dice, no le creyó al Señor. Al final de cuentas se le terminaron los $10 que iba a dar y hasta más de la cuenta. Dijo una hermana aquel día, fíjese hermano que yo le voy a contar, me dijo. Yo empecé a trabajar. Y cuando empecé a trabajar, yo le dije al Señor, Señor, de mi primer pago yo voy a dar el diezmo. Y mi diezmo no era bastante, me dieron como $15 los que yo iba a dar de diezmo. Pero no cumplí, me dice. No cumplí, no di mi diezmo. ¿Y sabe qué pasó, me? Fui a comprar queso, me. Y yo no sé qué pasó, nos equivocamos con el vuelto, pero el vuelto me tenían que dar como $15, lo olvidé, lo boté, no sé qué, pero al final de cuentas terminé perdiendo lo que le iba a dar al Señor. A veces así somos, perdemos más de lo que le correspondía al Señor. ¿Por qué? Porque no le creemos lo suficiente. Y si usted no le inculca eso a sus hijos, va a ser un tacaño igual que usted. Y si es tacaño igual que usted, va a vivir así en esa vida, que nunca va a tener lo necesario. Todo el tiempo va a andar murmurando, no se va a sentir cómodo. ¿Por qué? Porque no le cree al Señor. Entonces Jacob decía, yo le creo al Señor que Él es el que me sostiene, Él es el que me provee, Él es el que me da y es Él el que me va a seguir dando, el que me va a seguir respaldando, el que me va a seguir ayudando, porque ese Dios es el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, mi Dios y el Dios que seguirá siendo por siempre. Ese Dios, esa convicción, eso debemos transmitirlo, transferirlo. El Dios que me sostiene, que me mantiene bien, que me mantiene con lo necesario y más de lo necesario, que me mantiene hasta gordito, que me mantiene rellenito, que me mantiene con salud, me mantiene alegre, me mantiene vivo, me mantiene en paz, me mantiene no sé qué más. Es ese Dios que hace que ponga una sonrisa a usted bien bonita. Y cuando salen las fotos ahí que suben mis hermanos, ay, qué bonito el hermano, mire cómo se deleita, mire cómo se goza, y mire la hermanita, mire qué bonita, mire, es porque Dios ha puesto gracia en usted, es porque Dios ha puesto gracia a usted. ¿Ha tenido debilidad? ¿Ha tenido problemas? Sí. Pero aquí está. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha mantenido, porque el Señor lo sostiene. Y por último, y dice, Él es el ángel que me liberta de todo mal. ¿Quién es Dios para mí? El ángel que me guarda, el ángel que manda un vallado cuando le quieren hacer daño, el ángel que le dijo a usted, no te vayas por ahí, porque por ahí va a pasar algo, usted ni cuenta se dio. El ángel que siempre me cuide. Yo cuando estaba meditando en esto digo, no hombre, si Dios ha sido bueno. Conmigo Dios ha sido bueno. En esto de servir al Señor, hermano. Ya les he contado, hermana Sarita, yo me iba a meter al Tikal. Tenía 2 sectores, el sector de Apopa y el sector de Mariona. Y me iba a meter al Tikal a pie. Y después venía para Mariona. Yo no sé si hay conflicto ahí entre esas colonias, entre pandillas. Yo no sé, ni siquiera cuéntame. Gracias a Dios nunca me preguntaron de dónde venís. Y para llegar a Mariona, a supervisar a la célula y todo eso, yo tenía que venirme en un microbús de Apopa, venir al centro, agarrar las 6 y luego para abajo. El mismo día. Entonces, ¿sabe qué hacía? Aprendí a tirarme de los microbuses en marcha.
para allá por el paso a desnivel de Apopa. Yo ahí en medio descuido, yo me tiraba cuando el bus venía en marcha. Gracias a Dios nunca me somaté, nunca me caí. Hoy quizás ya no lo hiciera. Aprendí a tirar. ¿Por qué? Porque ahí caminaba así por toda la calle a llegar a la entrada de Majucla, y ahí le daba pie y corriendo llegaba bien sudado a hacer la reunión o a supervisar. Y digo yo, es que Dios ha sido bueno, hombre. Imagínese usted, a la hora de tirarme del microbús, yo no hubiera dado el paso correcto. Me hubieran pasado las llantas de atrás sobre mí. Pero Dios me ha guardado. Dios me ha librado. Ese Dios que me ha librado a mí, lo ha librado a ustedes no sé cuántas cosas. Ese Dios que me ha librado a mí, le seguirá librando, le seguirá guardando. Ese Dios que me ha librado a mí, guardará a sus hijos. Lo guardará de cualquier peligro, lo guardará de cualquier enfermedad. Por lo tanto, debemos transmitir esa convicción, esa fe a otras generaciones. Ay, hermano, hay tantas cosas que hablar, y yo cuando hablo de las maravillas que Dios ha hecho en mí, yo no quisiera parar. Llegamos a vivir allá a Mariona, hermano. Llegamos a vivir ahí, y a la colonia donde llegamos, veíamos que siempre que llegábamos, un muchacho estaba en este estilo. Y nosotros tranquilos entrábamos, salíamos. Un año después, hermano, ya no lo vimos allí, y nos dijeron, miren, ustedes vieron al muchacho que estaba allí con la novia. Sí, siempre lo veíamos. Miren, ese era un pandillero. Y ese pandillero tenía un caso pendiente. ¿Y saben qué? A la hermana Lili la había confundido con la fiscal que la estaba acusando. El pandillero decía, estaba seguro que hermana Lili era la fiscal que estaba acusándolo a él. Y ¿sabe qué quería hacer, verdad? ¿Sabe qué quería hacer, verdad? Para que no lo siguiera acusando. Ni cuenta nos dimos hasta un año después, que la novia empezó a investigar, y como la hermana Mari nos conocía, fue quiénes éramos nosotros, y ella le tuvo que decir todo quiénes éramos, para que no le hicieran nada. Ni cuenta nos dimos hasta un año después. ¿Quién hace las cosas? ¿Quién hace las cosas? Es Dios, grande, eterno, bueno, proveedor. Es Dios, es mi Dios, es su Dios. Ese Dios debemos transmitirle a otras generaciones, a sus hijos, así con convicción, así como Jacob lo veía. Ese Dios es el que me sostiene, ese Dios es el que me da fuerza, ese Dios es el que me provee. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Le da gracias a ese Dios. Y llévese este pensamiento y hágase la pregunta a usted: ¿qué estoy transfiriendo a mis hijos? ¿Qué fe le estoy transfiriendo a mis hijos? ¿Qué fe le estoy transfiriendo a otras generaciones? ¿Qué fe le estoy transfiriendo a mi familia como padre? ¿Qué fe le estoy transfiriendo a mi familia como madre de familia? ¿Qué fe le estoy transfiriendo a mis hijos? ¿Le estoy transfiriendo una fe pobre? ¿Una fe vacía? ¿O le estoy transfiriendo una fe de valor? Una fe que cuenta, una fe que verdaderamente creo, vivo, siento. Señor Jesús, Señor del cielo, Señor de gloria, grande eres tú, mi Jesús. Grande eres tú, mi Señor. Grande eres tú, mi Señor. Eres un Dios grande.
Eres un Dios bueno. Eres un Dios eterno. Eres un Dios que me ha guardado, que me ha librado. Eres un Dios proveedor. Eres un Dios que bendice. Eres un Dios que siempre está conmigo. Nunca me ha dejado, nunca me deja, nunca me abandona. Quiero vivir más para ti, mi Señor. Quiero creerte más a ti, Señor. Y quiero transferirlo a otras generaciones, a otras personas. A otras personas que tengo cerca. Porque tú eres un Dios grande que me ha demostrado tu misericordia, tu amor, tu bondad, que me ha bendecido, que me ha provisto, que me ha dado lo necesario y más de lo necesario. Quiero creer más en ti, Señor, y transferir esa fe a otras generaciones. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Puede permanecer así de pie y adorar al Señor en esta oportunidad que tenemos de adorarle a Él. Hay una alabanza que dice: no tengo nada para ofrecer. Y quiero que la entonemos todos juntos y que esa letra de esa canción, de esa alabanza, nos haga reflexionar que todo lo que tenemos es porque Dios tiene misericordia de nosotros. La vida que tenemos, toda la familia, todo lo que tenemos, depende exclusivamente del Señor Jesucristo. Y aunque hay momentos que sentimos que no tenemos nada para ofrecerle al Señor, hay momentos en que las dificultades nos agobian tanto que pensamos que ya no hay nada que ofrecerle al Señor. Pero nosotros podemos traer un corazón a Él para decirle: Señor, te entrego mi corazón. Haz de Él lo que tú quieras hacer. Ese corazón donde se maquinan los pensamientos, ese corazón donde surgen las maldades y donde surgen las ideas y las buenas cosas. Ese corazón necesitamos entregarlo continuamente a la presencia del Señor y exponerlo a la presencia del Señor. Gracias, Jesús. No tengo nada para ofrecer. Aleluya. Nada que te pueda sorprender. Gracias, Jesús. Corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor. No hay nada que me enamore más. Unamos todos juntos las voces y cantemos Nada al que Señor. me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Sí, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Aleluya, Él es digno, Él es digno. Eternamente digno es el Señor. Impresionante. Aleluya. Vamos, dígale al Señor lo digno que Él es. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Tú eres eternamente digno, Jesús.
Aleluya, Jesús. Gracias. Impresionante. Sí, Jesús, tú eres digno. Solo ante ti. Solo ante ti, Jesús. Aleluya. Gracias, No Señor. tengo nada para ofrecer. Oh, Nada que me pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Aleluya. y no hay nada que me enamore más. No hay nada, Oh, sí. nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu Solo su presencia. me hacen suspirar. Aleluya. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. eres Digno. Vamos, dígalo. eternamente. Oh, tú eres digno, Señor. Impresionante. Eres impresionante, papá. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Y Estás sentado en el trono. Aleluya. vive para Oh, Señor. sea la honra y el poder, sea Aleluya. Solo a ti sea la honra, Jesús. la honra Solo al Padre sea la honra esta mañana. Que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, eso es. el poder. Tú eres santo, 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 santo. Dígalo usted. Santo eres tú. Que nuestra boca confiese su santidad. Tú eres santo, Oh, sí, Señor. santo, Aleluya. santo eres tú. Puede levantar sus manos toda la congregación y decir: tú eres santo, Señor. Con sus manos levantadas, diciéndole al Maestro, al Padre: tú eres santo. Sí, eso es. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú.
santo, te adoramos, Señor. Y si la rabaquisa ya la maqué, y se llama que ya la maquisa. Te adoramos, tú eres santo, santo eres tú, Señor. Aleluya. Reconocemos, Señor, tu santidad y disfrutamos de tu santidad, Señor, en cada etapa de nuestra vida. Aleluya, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Cristo, gracias. Oh, sí, Señor, gracias. Choba que sí a la máquina. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Hola, la maquisa ya la maquisa. Y la maquisa ya maquisa. Chobasi. Preciosa presencia. Aleluya. Gracias, Jesús. Así, en ese espíritu de adoración vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Voy a invitar a mis hermanas diaconisas